Hola, ¿cómo están? Les quería dejar comentarios sobre la actividad opcional de la semana y también empezar a tomar nota de cosas importantes para el segundo parcial. En lo particular, en lo que es esta actividad opcional, bueno, como siempre arrancamos desde el encargo. Leemos detenidamente el encargo. El encargo, recuerden que siempre tiene una parte explícita y una parte implícita. La parte explícita que nos dice dónde va a ser publicado, cuál es la revista, el medio, los autores, pero hay decisiones o cosas que vienen con el encargo que son implícitas. Por ejemplo, en este caso no dice el tiempo de entrega, pero ustedes ya lo saben. Y otras decisiones que pueden ir surgiendo sin necesidad de que estén escritas. Analicemos un poquito más. Este extracto, lo que vamos a traducir, este fragmento, se va a publicar en una revista en versión digital. Contamos con 2 entrevistados, tenemos los nombres, entonces tenemos que proceder a una breve documentación. Tenemos que tener cierto respaldo para después argumentar nuestras decisiones. Se nombra un libro, así que rápidamente hacemos una búsqueda para saber de qué estamos hablando, cuándo se publicó, quiénes son los entrevistados, cuál es su formación. Todo esto nos va a ayudar después a poder tomar decisiones. Entonces, cuando el entrevistado habla, nosotros sabemos qué es lo que quiso decir, porque entendemos cuál es su origen, cuál es su formación. Al terminar de analizar el encargo y hacer este pequeño proceso de documentación, nos vamos a dedicar a hacer al menos 1 o 2 lecturas instrumentales, con detenimiento, tratando de detectar problemas. Recuerden que a medida que uno avanza en la carrera y después con la práctica profesional, muchas cosas se van sistematizando y automatizando y uno deja de ser consciente, pero en esta etapa de formación, perdón, lo hacemos en forma consciente para adquirir hábitos que después vamos a internalizar y los vamos a hacer automáticamente. Pero bueno, en este caso, detección de problemas de traducción. Al leer este fragmento vamos a encontrar problemas lingüísticos que tienen que ver con la terminología propia del área. Nos vamos a encontrar con varios complejos nominales en los cuales nos vamos a detener y vamos a ver cómo resolverlos. Vamos a hacer un mapeo terminológico del documento. Esto nos conviene hacerlo en todos los textos de traducción técnico-científica, hacer un mapeo terminológico del documento, hacer una buena investigación terminológica, porque digamos que es el corazón de la traducción técnico-científica, y después, teniendo en cuenta el encargo de traducción, veremos si el grado de especialización terminológica varía o no en el texto meta. También vamos a encontrar problemas textuales que tienen que ver con el reordenamiento, la progresión temática, la extensión del periodo, y puede ser que encontremos o que nos hallemos frente a problemas instrumentales que se pueden deber al desconocimiento de algunas herramientas tecnológicas que vamos a tratar de ver ahora, y por ejemplo el desconocimiento de algunas herramientas que nos ofrece Google para realizar búsquedas avanzadas. Acá les dejo esta herramienta, Sketch Engine, que les voy a mostrar brevemente en qué consiste. Ustedes se tienen que crear una cuenta online, es gratuito, uno se puede suscribir con cualquier cuenta de correo por 30 días, y después, bueno, o se tienen que suscribir y pagar, o usar otra cuenta de correo. Es muy, muy útil porque nos permite hacer búsquedas por lemas y nos da un montón de información sobre el uso de esa palabra. Supongamos que estamos buscando neologism. Buscamos. Bien, entonces, miren lo que tenemos acá. Modifiers. Nouns modified by neologism. Verbs with neologism as object, well, and so on. Y hay un montón de collocations que tienen en cuenta funciones sintácticas, que es muy útil para nosotros, y después tenemos la posibilidad de verlo en contexto. Entonces, supongamos que estamos analizando la palabra neologism como objeto y lo queremos ver en contexto. Entonces ahora nos va a dar un listado de oraciones. Todo esto viene de un corpus.
o sea, está recolectado de textos no adaptados, de textos originales de Realia, que nutren este corpus y que nos brindan a nosotros la posibilidad de tener ejemplos claros del uso de la palabra y sobre todo en una traducción inversa, los que no somos naturalmente bilingües, que hemos adquirido la segunda lengua con un estudio sistemático, esto nos permite estar un poquito más cerca de esta lengua término, en este caso el inglés. Bueno, me pareció que es muy útil, muy importante para que la conozcan. Y después, en cuanto a la búsqueda avanzada con Google, les muestro, acá les dejo un link en el archivo que si lo seguimos, si somos afortunados, acá tenemos 12 consejos para usar la búsqueda de Google como un experto. Ahora no lo voy a leer todo, pero, por ejemplo, usar comillas para que salga la frase exacta, o usar el signo menos para que determinado término no aparezca, este símbolo para que salgan términos similares. Bueno, hay varios. Ustedes, el tipo de archivo, esto es muy, muy útil. Después lo siguen leyendo. Si no lo conocían, la verdad que me parece que es de suma utilidad. Sigamos un poquito con nuestro proceso de traducción. Entonces, teníamos el encargo, lo analizamos, hicimos una pequeña documentación, empezamos a detectar problemas lingüísticos, textuales, instrumentales. En este caso, al menos conscientemente no noté que hubiera un problema cultural. Pero bueno, lo vamos a seguir analizando. Una vez que uno tiene los problemas, empieza a plantear estrategias para resolverlos. Entonces, nos podemos valer de textos paralelos, de fraseología, de terminología, que hemos recolectado en esta sucinta documentación que hicimos, muy rápida. Entonces, tratamos rápidamente de hacer algunas búsquedas, leer algunos artículos, sacar vocabulario, ponemos palabras claves en Google y vamos haciendo un pequeño banco de datos para tener a mano ahora cuando nos sentamos a traducir. Después, por supuesto, vamos a usar las estrategias de traducción oblicua como la transposición, modulación, equivalencia, adaptación. Algunas estrategias textuales que tienen que ver con el cambio en la extensión del periodo, quizás haya que cambiar la cohesión. Algo muy importante, a partir de ahora hay que empezar a usar el metalenguaje como corresponde. Empezar a internalizar todos estos conceptos que ustedes estuvieron leyendo, por ejemplo, en los capítulos que habla de rasgos diferenciales que han leído, rasgos diferenciales entre el inglés y el español en el manual de traducción. Ustedes se encontraron con hipotaxis, parataxis, recursividad, asyndenton. Bueno, todas estas palabras hay que empezar a usarlas cuando ustedes argumentan, fundamentan una decisión. Ese metalenguaje les va a dar el grado de profesionalidad que estamos buscando al momento de recibirnos y empezar a ejercer. O sea, ¿qué nos diferencia a nosotros de una persona que tiene facilidad de la palabra, que sabe inglés y que sabe español? Que nosotros somos traductores, que tenemos una formación académica y que tomamos decisiones fundamentadas en nuestra formación. También otra estrategia puede ser la focalización, el cambio, el reordenamiento en la progresión temática, que esto tiene que ver con la parte textual. Les dejo un apunte, si no están familiarizados con lo que es la focalización, el tema, el rema, el cambio en el foco. Esto es muy importante. Y también es importante no solo que se preparen para el segundo parcial y para el final, sino que empiecen a considerar que después de tercer año viene el trabajo final, y el trabajo final es integrador de toda la carrera. En ese trabajo final, ustedes van a tener que hacer uso de este metalenguaje que yo les estoy diciendo ahora, y sobre todo, y subrayo, tienen que saber utilizar, argumentar, justificar las estrategias de traducción que se utilizan para resolver problemas de traducción. Bueno, les dejo acá apuntes sobre tema y rema en inglés y en español. Word formation, como les decía, todo se va relacionando, todas las materias. Seguramente en gramática inglesa o no sé qué otra materia puede ser en lengua española también, habrán estudiado la formación de las palabras. Las palabras se pueden componer, derivar,
les dejo acá algunos apuntes. ¿Esto por qué es importante? Porque en nuestra toma de decisiones nos podemos encontrar ante la necesidad de aplicar estas estrategias para resolver, por ejemplo, un complejo nominal. Así que, como les decía antes e insisto, todo se relaciona de ahora en más. Bueno, vamos propiamente dicho a lo que es la traducción. Cerramos esto. Lo que les dejo en el archivo son 3 columnas. El texto de origen y 2 textos metas. Fui marcando algunas cosas que considero que hay que detenerse y analizar. En el texto de origen arranca diciendo: la neuronutrición es un neologismo que acuñamos con Diego y que combina lo que somos nosotros. Por un lado, todo lo que es la neurociencia y el estudio de cómo los consumidores tomamos decisiones a partir del funcionamiento del cerebro. Cuando uno lee, hace esa lectura instrumental que yo les contaba antes, empieza a marcar cosas, o sea, palabras con las que tiene dificultades, expresiones con las que sabe que existe un equivalente en inglés, que eso no es literal. Había una frase, no me acuerdo cuál era, había un dicho, había algo que acá viene bien. Bueno, todo eso, ¿no? Hacemos una lectura instrumental. Hay 2 opciones. Me voy a detener un poco en la segunda. Entonces, por ejemplo, dice, en vez de arrancar con la neuronutrición, en vez de hacer una traducción, digamos, literal, y ojo porque la traducción literal, cuando uno simplemente traduce lo que ya estaba y lo pone igual, eso no es una estrategia, no estoy resolviendo un problema, estoy traduciendo. Las estrategias resuelven problemas. Un problema quiere decir, no tenía una respuesta automatizada para esto, lo tuve que cambiar, lo tuve que dar vuelta, tuve que buscar un equivalente, tuve que valerme de una transposición, tuve que hacer algo porque si no, no lo podía resolver. Cuando simplemente estamos traduciendo palabra por palabra, no estamos resolviendo nada, eso no es una estrategia. Entonces les pido por favor que no usen traducción literal como estrategia. Si bien puede haber algún caso particular en el cual por cierta intencionalidad uno use la traducción literal como una estrategia, pero ahora, en segundo año, traducción literal no es una estrategia, no resuelve problemas. Tanto en traducción literaria como en traducción técnico-científica, recuerden que con Melina trabajamos a la par, así que las estrategias que usan en una cátedra también valen para la otra. Entonces, para escaparnos un poco de la literalidad, acá tienen otra propuesta, y comienza diciendo, Diego and I coined the term neuronutrition, which is in fact a neologism that combines our professions. Bien, y acá me quería detener. Entonces, miren las posibilidades. Combina lo que somos nosotros, somos. Entonces, primero que nada, acá no podemos poner somos porque el sentido sería distinto en inglés. Es lo que hacemos, no lo que somos. Y acá directamente pasamos a professions. Después hay frases que se pueden omitir, que no hacen al sentido. Entonces, por ejemplo, acá, por un lado, todo lo que es la neurociencia y el estudio de cómo los consumidores tomamos. Bueno, on the one hand, everything that neuroscience is, and the study on how consumers take decisions based on brain functions. That is what I do. And on the other hand, what Diego studies, he's a nutritionist who specializes in obesity and health marketing. Bueno, y por acá, a ver, veamos la diferencia. Acá empieza diciendo, everything that neuroscience and consumers decision-making process. Bueno, entonces acá tenemos cómo resolver un complejo nominal. Consumers decision-making process. Y acá decía, consumers take decisions based. Bueno, hay todo un cambio. Acá hay todo un cambio de categorías gramaticales, composición de una frase. Es todo un complejo nominal que trata de acercarnos un poco más al genio de la lengua meta al cual apuntamos ahora. Después, hay frases que
desaparecieron. Por ejemplo, todo lo que acá no está, pero por ejemplo aparece precisely, que acá no estaba. Entonces, ¿a qué voy? Que no es necesario traducir palabra por palabra y atarse al texto de origen. Ustedes lo que tendrían que intentar es despegarse y tratar de ser lo más naturales posibles. Obviamente que traducir al inglés no es lo mismo que traducir al español, y pasa mucho por la confianza que cada uno tenga, pero yo los invito a investigar, a practicar, y todo esto también nos ayuda a reflexionar sobre cuál es nuestro nivel de inglés y cuánto más necesitamos reforzar. Y si nos cuesta mucho pasar al inglés, entonces deberíamos preguntarnos qué tanto estoy entendiendo, cuántos matices me estaré perdiendo cuando leo en inglés y creo que entiendo absolutamente todo. Obviamente que entienden, pero ¿no habrá algún matiz que me estoy perdiendo si me resulta tan difícil pasarlo al inglés? Entonces, siempre hay que ser humildes, hay que reconocer qué es lo que nos falta y a partir de ahí empezar a crecer. Esto es un camino constante y todo el tiempo necesitamos volver a repasar, a estudiar, a leer más. Siempre va a haber cosas que no sabemos. Bueno, acá les dejo apuntes sobre tema y rema, complejos nominales, rasgos diferenciales. Por esto lo leyeron en el capítulo 4, 5 y 6 que leyeron del manual de traducción. Entonces, ustedes tienen que empezar a ser conscientes de las estrategias que están aplicando. Por ejemplo, acá estamos usando, acá también, un artículo indefinido que en el original no estaba, pero necesito incluir eso porque es un rasgo diferencial de la lengua meta, entonces lo hago. Después, por ejemplo, acá que estoy aplicando, estoy usando Reduced Relative Clause. Primero que nada, repasar, si no me acuerdo, los adjetivos, la composición de adjetivos en inglés no es composición, es derivación, porque cuando usamos sufijos y prefijos, eso es derivación. Cuando derivamos adjetivos de un verbo, a veces terminan con ing o con ed. Bueno, repasen cuáles son de significación activa, cuáles son de significación pasiva. Después, imagino que todos deben saber que tienen el Oxford Collocation Dictionary online, pero si alguno no lo sabe, recuerden que, o sepan que lo tienen a disposición. Estén atentos de los cambios en las estructuras sintácticas. Los dos mayores problemas en la traducción técnico-científica es, bueno, la especialización terminológica y los cambios en las estructuras sintácticas. Así que si les queda muy parecido al original, ahí hay algo que seguro se puede mejorar. Complejos nominales de nuevo, composición de palabras, les dejo más abajo un apunte sobre composición y derivación de palabras. Y bueno, como les decía antes, pensando en el segundo parcial, lo que sí o sí tienen ya que ponerse a estudiar si no lo estaban haciendo es problemas de traducción. Para aprobar el segundo parcial tienen que saber reconocer problemas de traducción lingüísticos, textuales, instrumentales y culturales. Lo que pasa es que en este, bueno, no se presentó. Y saber cómo resolverlos, con qué estrategias contamos. Dentro de las estrategias de traducción oblicua, tienen que saber muy bien transposición, modulación, equivalencia y adaptación. Como primera lectura, ustedes leyeron el capítulo 9 del manual de López-Guy. Como primera lectura, como primera aproximación. El manual de López-Guy lo que tiene es que no tiene gran precisión lingüística, pero es una buena primera lectura. Después de ahí ya pasamos a Ayora, y en Ayora nos vamos a encontrar con un texto un poquito más pesado, más detallado, más preciso, con términos lingüísticos más definidos. Entonces, si no lo tienen hecho, les pido por favor que ya empiecen a hacer un apunte sobre transposición, modulación, equivalencia y adaptación. Los tienen que tener clarísimos. Empiecen a buscar ejemplos. Empiecen a encontrar problemas y a pensar cómo los resuelvo. Yo les dejé marcados algunos en el texto. Creo que en esta parte. Entonces, por ejemplo, hábitos de alimentación. Y acá me quedó eating habits. Bueno, es una modulación, es
A veces en inglés se usan términos de la lengua más común, digamos, de la lengua cotidiana, en vez de términos más cultos que suelen usarse en el español. Hábitos de alimentación. En cambio en inglés quedó eating habit. Después, equivalencias, cuando uno busca una frase que reemplaza a la frase del texto original, que no estamos traduciendo literalmente las palabras, sino que son equivalentes, generalmente con frases hechas, con dichos. Pero dentro de lo que es modulación, por favor, miren que hay varios tipos de modulación, cambios de símbolo, cambio de voz activa por pasiva, y ojo en el cambio de voz activa por pasiva, porque la pasiva refleja es voz pasiva en español, ¿sí? O sea, el cambio de visión activa a visión factiva, es solamente precisamente cuando se cambia la visión. Si yo tengo pasiva refleja, sigue siendo pasiva, no se convirtió en activa. Entonces, en esos matices es donde el manual de López Guy falla un poco y no es claro. Entonces, hagan un primer apunte, hagan un primer resumen, empiecen a preguntar, empiecen a leer a Llora, el tiempo pasa rápido, el segundo parcial va a ser en enero, pero les pido por favor que no dejen pasar el tiempo y que aprovechen todas las instancias para preguntar y para practicar. En la medida de lo posible voy a tratar de prepararles una clase sobre estrategias de traducción oblicua, pero mientras tanto sigan leyendo. Un gran saludo para todos, nos estamos hablando.